gracias por estar aquí en el Centro Académico Cultural de la UNAM Campus Juriquilla, y también agradecemos al público que se conecte a través del Facebook de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en el Campus Juriquilla de la UNAM, porque tenemos estas pláticas de ciencias desde ciencia de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación en este formato híbrido, y lo que estamos intentando es regresar un tanto a la normalidad. Ya las actividades en el Centro Académico Cultural las estamos haciendo con la regularidad que nos lo permite el calendario y que las entidades y también las actividades culturales así lo están permitiendo, de tal forma que a los que están a distancia también los invitamos que cuando tengan oportunidad se acerquen aquí al Centro Académico Cultural. Con la sana distancia y con todo el protocolo, creo que podemos disfrutar las charlas presencialmente. Me voy a permitir leer una breve semblanza del doctor Enrique Cantoral para dar inicio a su plática. Es doctorado en Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene una estancia postdoctoral en la Universidad de Murcia en España, es profesor titular de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, como he mencionado, aquí de la Facultad de Ciencias aquí en el Campus Juriquilla de la UNAM, profesor de las licenciaturas en Biología, Ciencias de la Tierra y Tecnología en la UNAM y en los posgrados de Ciencias Biológicas, Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, así como en la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas en la Universidad Autónoma de Querétaro. Su investigación se centra en el estudio ambiental de las algas continentales en ríos. Sus líneas de investigación son ecología de comunidades, indicadores biológicos de la calidad ambiental y la restauración de ambientes acuáticos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y, sin más, los dejo con el doctor Enrique Cantoral. Hola, buenas tardes. ¿Escuchan con el sonido de allá? Perfecto. Muchas gracias, Juan Villagrán, por la presentación. Pues bueno, vamos a platicarles hoy al público aquí presente y al público que nos esté viendo a través de la red sobre este grupo biológico. A ver, ahí veis cómo paso la pantalla. O eso, ahí estamos, ya con eso. Ya. Bien, entonces la charla del día de hoy le pusimos este nombre de las algas como sensores ambientales. De alguna manera quiero pues, compartirles algunas experiencias que hemos hecho en estudiar este grupo, y primeramente les voy a platicar quiénes son las algas como grupo biológico en este planeta. Bien, un tema que es interesante es mostrar que desde la biología, a lo largo de más de 300 años, se tiene un conocimiento sistemático de la diversidad biológica, todas aquellas formas de vida que están a lo largo y ancho del planeta, y reconocemos cerca de 2 millones de formas de vida diferentes. Y dentro de esa diversidad, el grupo de las algas tienen alrededor de 35,000 especies reconocidas, quiere decir que alguien las ha visto, las ha descrito y se encuentran en una colección, en un herbario normalmente. Y también hay un grupo de estas algas que se conocen como cianobacterias, que son cerca de 2.700. Hola. Ese está mucho mejor. Bueno, ya nomás me quedo con esto. Sí. Okay. Bueno, entonces les comentaba esto. Ese número de especies conocemos. Entonces les voy a mostrar una serie de imágenes. Bueno, siempre me gusta decir, y creo que es muy importante hacerlo, de que uno de los grupos más diversos del planeta Tierra son los insectos, ¿no? Que junto con otros grupos de artrópodos, de invertebrados y demás, llegan a ser cerca de 1 millón, o sea, cerca de la mitad de lo que conocemos, ¿no? Entonces, ese es un grupo extremadamente importante biológicamente, ecológicamente,
para conseguir. Y de hecho son estos grupos también los que nos permiten suponer cuántas especies potencialmente existen, que ese dato también es muy interesante, entre 6 y 8 millones de especies que aún no reconocemos los seres humanos y que ahí andan a lo largo y ancho del planeta. Bien, entonces les voy a mostrar una serie de imágenes de diversidad algal y las tengo acomodadas un tanto por complejidad en cuanto a su forma. Estas que están aquí, que ustedes ven, cada uno es un organismo unicelular que realiza todas sus funciones de vida. En este caso, pues como pueden ustedes observar, pues tienen también colores. Esos colores tienen que ver con la trampa de energía que fue muy importante por las algas a la fotosíntesis, a los fotones de la luz. Y son sus plastos que están dándonos estos colores verdes. Creo que lo que yo veo aquí ustedes no lo ven. Bueno, amarillos, pardo, en fin, ¿no? También tenemos organismos que son unicelulares, que no presentan un flagelo como los anteriores, que tienen 2 flagelitos que pueden moverse en el agua y eso les permite subir y bajar en la columna de agua o desplazarse de un punto a otro. En este caso no lo hacen así, en este caso secretan unos mucílagos que les permite moverse sobre las rocas, sobre las plantas, estar en los animales que viven dentro del agua y hay una también diversidad de formas pues, muy importantes. Son grupos que en general hay una biodiversidad que es pequeña, que está abajo del milímetro, ¿no? No lo percibimos a simple vista y necesitamos un microscopio para poder observarlo. Pero también existen representantes muy grandes, de más de 100 metros, como las algas marinas de las zonas templadas, que es claramente evidente en las playas de las distintas regiones de los diferentes océanos. También tenemos organizaciones cenobiales, donde se agrupan una serie de células que tienen un colectivo común, les permite tener mayores superficies y esa superficie es muy importante para la flotabilidad. Organismos coloniales que se agrupan ya sea de un punto central y irradian a los 360 grados de una circunferencia, o bien como la imagen de la izquierda, que pueden ir formando tipo ramificaciones y todas unidas estas células entre sí. Una serie de organismos que están en fila de células, a eso se denominan filamentos, donde al igual pues tienen distintos organelos, los que son más visibles y evidentes son los plastos que les permiten captar esos fotones para hacer fotosíntesis. ¿Dónde viven las algas? Viven donde hay agua. Es un grupo con una antigüedad en los organismos procariotas de cerca de 3.700 millones de años en el planeta Tierra. El planeta mismo tiene cerca de 4.600 millones de años. Son esos representantes procariotas de las algas son de los más antiguos y de los originarios de múltiples procesos en el planeta. El agua puede estar como en la foto de la izquierda, donde hay movimiento, donde están los ríos, las cascadas, los manantiales, los pequeños arroyos, o bien pueden estar, como en la foto de arriba a la derecha, en agua que se encuentra estancada. Puede ser desde un bordo, una presa, un lago, un estuario, o bien como la foto de abajo a la derecha, que es un humedal aquí en Huimilpan, en Querétaro, o bien también en desiertos, en las zonas desérticas, como esa imagen que es la zona de Tehuacán, Cuicatlán, entre Puebla y Oaxaca. Crecen una serie de estructuras en esta parte. Esta es una cámara, una tapa de una lente de una cámara fotográfica, y estas pequeñas montañitas
dentro de ellas existen estas circunferencias y dentro de esas circunferencias están las cianobacterias viviendo y haciendo una función muy importante, que es tomar el nitrógeno atmosférico de la atmósfera, tal cual, y incorporarlo a las plantas del desierto a través del suelo. También viven en las playas, en la zona litoral, sobre las rocas, tanto expuestas como sumergidas. Esta región pues, experimenta las mareas todos los días del año, sube y baja el nivel del agua. También pueden estar a nivel oceánico, flotando en los grandes océanos, y ahí juegan un papel extremadamente importante. Se calcula que poco más del 50% del oxígeno que existe hoy día en la atmósfera es producto de las algas a través de la fotosíntesis. También crecen en sustratos que han sido de origen principalmente calcáreo, modificados por los humanos, como las culturas mesoamericanas o la cultura europea, donde en edificios como en Palenque, que ya no se utilizan para vivir, crecen este tipo de grupos algales con la gran humedad que hay en ese tipo de ambientes, o en múltiples iglesias a lo largo y ancho, por ejemplo, de Europa, donde en ciertas orientaciones de estas rocas crecen las algas. O bien en organismos que están en zoológicos, como un oso polar que ustedes ven ahí, que está de color verde, pues lo que tiene es crecimiento de algas en todo su pelaje, ¿no? Que también pueden crecer en ese tipo de organismos. Los lagos, los arroyos, las presas son sitios donde las algas también se pueden ver a simple vista, como la foto inferior abajo, o bien microscópicas, como arriba a la derecha, que están flotando en el agua, que esas solo las vemos hasta que las tomamos del agua, las llevamos a un microscopio y observamos en el mismo. Un humedal aquí en Huimilpan, donde podemos observar el cuerpo de agua, ciertas plantas vasculares creciendo. La siguiente imagen en el centro superior es una foto subacuática, donde junto a plantas vasculares crecen unas pequeñas bolas de color café. Esas, la foto a la derecha, estas células alargadas viven en esas colonias junto a estas plantas. O bien crecimientos radiales formando tipo fideos, que también son visibles a simple vista, que los puede uno coger con la mano y observarlos directamente en el campo. Vivir en los ríos es una de las grandes adaptaciones que estos organismos hacen. Tienen estructuras que les permiten fijarse a las rocas y estar en el flujo de agua sin desprenderse y ahí haciendo sus actividades de vida, ¿no? Múltiples grupos, y además no solo es una, generalmente en una crecen muchas alrededor. Entonces cada colectivo de seres vivos en las algas puede tener cerca de 40 a 60 especies diferentes o formas diferentes de algas en un mismo punto. Entonces, ¿qué son las algas? Históricamente son un grupo biológico que ha tenido historias evolutivas distintas. Desarrollaron este metabolismo fotosintético donde toman la energía de los fotones de la luz, las transforman en la clorofila químicamente y generan oxígeno como producto de ese proceso, toman CO2 de la atmósfera y generan almidón y carbohidratos, ¿no? como parte del producto, que es lo que les permite a ellas crecer y a todos quien se la come también crecer. Y como viven en los mismos ambientes, han expresado adaptaciones similares a ese tipo de condición del movimiento del agua. La diversidad de algas, de esas 35,000 especies, llevando con las procariotas 38,000 especies conocidas, se agrupa en 7 grandes divisiones o 7 grandes grupos algales, ¿no?
Solo uno de ellos es procariota, que se conoce como cianofitas, cianobacterias, cianoprocariotas, y las 6 restantes son parte de células con mayor complejidad estructural, conocidas como eucariotas, y son las algas rojas, las algas verdes, las algas amarillas, las algas ocre, y las euglenas, por ejemplo, ¿no? Son nombres que se le han dado a este tipo de grupos. Ahora bien, permítanme compartirles un pequeño video para que vean cómo las estudiamos, qué hacemos para ir por ellas y entender cómo funcionan. Hola, estamos en la UNDI de la Facultad de Ciencias Juriquilla. Mi nombre es Miriam Bojorge y trabajo en el Laboratorio de Ecología Acuática y Algas. En el laboratorio estudiamos cuerpos de aguas continentales y nos enfocamos en el estudio de las algas. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Cantoral. Estamos en la unidad académica de la Facultad de Ciencias en el campus UNAM Juriquilla. Trabajo en el Laboratorio de Ecología Acuática y Algas. Lo que nosotros hacemos en el estudio es ir a tomar datos físicos y químicos de cada sistema en función de qué sistema estamos estudiando. Se pueden hacer mediciones particulares, por ejemplo en los ríos hacemos mediciones de velocidad de corrientes, mientras que en los lagos un aspecto muy importante es la profundidad, porque tiene que ver con la capacidad de penetrar la luz a los diferentes estratos que componen la columna del agua. Una vez que tomamos datos físicos, químicos como son temperatura, concentración de oxígeno, concentración de nutrientes, pH, procedemos también a la toma de muestras. Lo que nos interesa también saber y preguntarnos es para qué nos sirven este tipo de estudios. Tiene varias salidas. Una parte fundamental a nosotros es entender el funcionamiento ambiental del sistema agua en los continentes, tanto en los ríos como los lagos, y el funcionamiento de las comunidades acuáticas de productores primarios en su cambio y en su dinámica. Quiénes son, cómo se estructuran, cómo funcionan desde un punto de vista ambiental. Otra parte que deriva de esto es que son organismos extremadamente sensibles a los cambios físicos y químicos del agua. Y uno de los temas importantes que tenemos es la contaminación del agua, particularmente por actividades humanas, de las ciudades, de las zonas agrícolas y de las zonas industriales. Entonces, este conocimiento y esta variación en el tiempo nos permite utilizarlas como indicadores biológicos de la situación ambiental del agua. Y en ese sentido, nos permiten calibrarlos para su presencia y su ausencia en términos de mayor contaminación, menor contaminación, y eso nos permite adelantarnos a proponer programas de monitoreo de manejo del agua de una manera organizada con el conocimiento de una respuesta biológica ante cambios físico-químicos que las afectan. Bueno, entonces después de eso, ahora de esta amplia introducción, voy a platicarles algunos ejemplos de por qué se convierten en un sensor de la condición ambiental, un tanto lo que ya se ha comentado, y algunos ejemplos que hemos realizado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la Cuenca de México, ¿no? Una zona del mundo donde existió un gran lago, donde se estableció una población mesoamericana muy importante, los aztecas, en la zona conocida como Tenochtitlán. Este lago, que es una zona de alta precipitación, llega a ser un solo lago y llegaba en la época de menor precipitación, de estiaje, a formar 5 grandes lagos. Y pues a lo largo de la historia de este espacio del territorio ha sufrido una serie de cambios. Lo que vemos ahí es toda el área hoy día de la Ciudad de México, de sus calles y avenidas, y pues todos los ambientes acuáticos del propio lago se fueron modificando por la presencia de la ciudad,
se convirtieron los arroyos en calles, las canoas en automóviles en combustible y se transformó prácticamente toda esta zona. Bueno, en esta región, y comparando con cómo el humano también vive en otras regiones del mundo, por ejemplo, esa imagen en París, en la parte de atrás de la iglesia de Nuestra Señora, o Notre Dame, pues está el río Sena, que juega un papel cultural e importante en esta ciudad, y el equivalente a nuestros ríos en la Ciudad de México, el río Viaducto Piedad, el río Churubusco, el río Mixcoac, pues tenemos va el agua en unos grandes tubos que se van llevando hacia la zona del aeropuerto internacional para salir de la cuenca, y lo que tenemos hoy día pues es una serie de avenidas de vehículos, ¿no? Y frecuentemente tenemos procesos de inundación en una zona lacustre de manera natural, sigue pasando como en múltiples ciudades del país. Bien, entonces lo que hicimos hace ya cerca de 15 años fue estudiar este espacio del territorio. Todo lo que ven, ese es la Ciudad de México, lo que está en blanco todo está construido, y lo que está en verde tiene muchas áreas de conservación de suelo natural con distintos tipos de gradientes de vegetación. Y trabajamos la cuenca del río Magdalena, conocido también en esa zona como los dinamos. Es una zona que tiene un gradiente altitudinal importante desde los 2.400 metros sobre el nivel del mar hasta los 3.800, con una diferencia de más de 1.000 metros de gradiente altitudinal, y hay 3 grandes tipos de vegetación. La parte roja, que es la parte más baja hacia la avenida Periférico, por ejemplo, es un bosque de encino. La parte azul, que es una de las zonas más importantes de conservación, es un bosque de oyamel, y la parte verde, la más alta, es un bosque de pinos en esa zona. Y pues nos dimos a la tarea, un grupo de colegas de la Facultad de Ciencias allá en Ciudad Universitaria, a estudiar la biodiversidad, los procesos que estaban ocurriendo, y se convirtió en un área natural de estudio, donde hay pues un montón de información muy interesante. Las plantas es el grupo con mayor número de especies distintas, seguida por las aves, y en tercer lugar están las algas. En este estudio de biodiversidad se incorporó a este grupo biológico con un número importante de especies, que es lo que está un tanto entre paréntesis. También se vieron hongos, mamíferos, hay depredadores importantes como el gato montés, que eso pues habla bien de alguna manera de ese tipo de vegetación aún en una zona urbana, y pues una serie también de mariposas, anfibios y reptiles y macroinvertebrados. Y aquí las algas, en un trabajo que hicimos con varias colegas de la facultad, fue valorar la calidad y la cantidad del agua de ese río Magdalena. Entonces, lo que estamos observando en la parte izquierda superior son las zonas más altas, donde hay una menor alteración producto de la presencia humana, y conforme vamos bajando de a la derecha hacia abajo a la izquierda y abajo a la derecha, se va alterando la condición de la calidad química del agua, se modifica la calidad ecológica propiamente del ambiente, y lo que va ocurriendo es que las formas de vida disminuyen, ¿no? En las zonas mejor conservadas hay más especies, y en las zonas menos conservadas disminuyen las especies. Si hicimos un gradiente, cortamos el imaginario del gradiente altitudinal y esos 4 puntos, y lo que estamos observando, donde hay mayor número mayores números, cada número es una especie distinta, y eso nos dice que la condición de la calidad ecológica a través de su condición física y química permite una presencia de múltiples especies en la zona. Y conforme nos acercamos más a las casas, a las avenidas, tenemos mucho más alteración, ¿no? Entonces disminuye la riqueza de especies en ese gradiente altitudinal. Y como veíamos calidad, también vimos bacterias,
y bacterias que crecen desde zonas muy limpias en las partes más altas, y ahí va aumentando el número de especies conforme más humanos existen, que son bacterias ligadas a las aguas negras, las aguas grises, ¿no? Entonces, ambos grupos nos dan una respuesta opuesta y complementaria y se convierten en un sensor de la condición del ambiente. Otro estudio que hicimos fue, tenemos un problema en múltiples partes, particularmente en México y Latinoamérica, sobre los desechos de las actividades industriales a los cuerpos de agua de las distintas zonas en la región. México sufre este tipo de problemas y entonces, pues múltiples industrias que son necesarias, sus desechos utilizan metales pesados y esos metales se incorporan al agua, ¿no? Entonces se vuelven en un contaminante externo concentrado, producto de una actividad industrial ante una necesidad urbana. Entonces, estudiamos, lo que está a la derecha son depósitos de un grupo de algas diatomeas fósil que tiene una particularidad que su cuerpo es una pared de vidrio, de sílice, y a este sílice se le pegan los metales pesados. Entonces hicimos un experimento con colegas del Centro de Geociencias en términos de poder retirar como un mecanismo de atenuación del problema los metales pesados del agua, ¿no? Entonces, ese son el tipo de industrias que pues todos necesitamos en algún momento de la vida, y estas industrias son extremadamente complejas en cuanto a lo que mandan a los ríos y a los cuerpos acuáticos del país. Entonces, ese problema, pues estamos buscando situaciones de cómo lo podemos minimizar, ¿no? Y hay múltiples estrategias. Lo que están viendo arriba a la izquierda y abajo a la izquierda son células de estas algas diatomeas magnificadas en un microscopio electrónico de barrido, y a la derecha, abajo, es un gráfico en el cual se muestran los elementos importantes. Entonces, el cadmio fue un elemento que se pegó a esa pared celular, y pues eso nos permite pensar en mecanismos de cómo retirar el metal pesado del agua, ¿no? y minimizar su impacto a lo largo de los ríos y de los lagos. Y lo que está arriba a la derecha es la muestra de diatomita que utilizamos, que es de la región de Michoacán, que tiene cerca de 4 millones de años de antigüedad. Entonces, este es otro de los ejemplos. Y un tercer ejemplo que también hemos realizado como un sensor ambiental interesante es que las cianobacterias son un grupo, les decía, muy antiguo, y tienen una particularidad de generar moléculas conocidas como cianotoxinas, que desde un punto de vista ambiental, ecológico, impide que se lo coman a todos los individuos de una población los organismos que vivan en el agua, ¿no? El zooplancton, los peces, los anfibios, las aves, algunos pequeños mamíferos, etc. Entonces, este mecanismo de defensa también llamó la atención porque estas toxinas en concentraciones altas pueden provocar la muerte de vertebrados, y entre ellos los humanos, ¿no? Entonces se convierte ya no solo en un problema ambiental, sino en un problema de salud pública. Bueno, entonces aquí hay una estructura química de cómo son esas cianotoxinas, que son metabolitos secundarios que se forman en estas algas cianobacterias. Pueden tener distintas problemáticas, y en base de esas invertebrados se hicieron clasificaciones. Algunas llegan al sistema nervioso central, conocidas como neurotoxinas, algunas otras se acumulan en el hígado, hepatotoxinas. Algunas tienen problemas de actividad que se acumulan durante mucho tiempo, y uno puede estarlas teniendo y lo va a expresar un problema con el tiempo, y otras tienen problemas directas en la piel en el momento de entrar en contacto con el agua y si hubiera un crecimiento de este tipo.
¿Cómo se ven las aguas? Normalmente pueden tener este tipo de color hacia el verde, hacia el azul. En la historia de la humanidad, este es un tema, lo más antiguo que hemos encontrado, se remonta a una dinastía china, hace cerca de 1000 años aproximadamente, donde pues un grupo de chinos moviéndose, de soldados, toman agua de uno de los ríos que pasaron y pues desafortunadamente hubo sin duda un crecimiento de cianobacterias y varios de las personas pues murieron en ese momento. Y en el siglo XX, desde los años 80, distintos grupos de investigación en el mundo se pusieron en la tarea de determinar qué es lo que pasaba, qué es lo que estaba ocurriendo. Y generalmente el tema se atendió a nivel de las zonas costeras, particularmente en los mares, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos fue un estudio primero en España y después en México, que es lo que estamos haciendo hoy día, donde lo que queríamos saber era si estas toxinas que estaban ya claramente presentes en los mares también están presentes en las poblaciones que viven en las aguas continentales, ¿no? Entonces, ya sabemos hoy día que si existen esas condiciones que están ahí, la probabilidad de que se dé una condición de un crecimiento masivo de algas es alta. Entonces, si tenemos sol que llega a las cianobacterias, si las cianobacterias tienen nitrógeno y fósforo para asimilar como producto de sus recursos necesarios, si hay carbono inorgánico a partir de CO2, muy probablemente vamos a tener un evento de un crecimiento de algas. ¿Y cómo hicimos para estudiarlas? En España, con nuestra colega, la doctora Marina Boal, nos dimos a la tarea de provocar crecimientos algales, ¿no? Entonces ella lo que tiene es una colección viva de algas que están en esas cajas de Petri, arriba a la izquierda, de todo el país, de muchas regiones del país, de la península ibérica. Entonces seleccionamos una serie de muestras y mi quehacer fue darles de comer, tenerlas a gusto, que pudieran crecer de manera importante experimentalmente y posteriormente hacer una extracción de las toxinas, ¿no? Entonces toda esta es una parte pues muy experimental, molecular, hay que calentar, hay que enfriar, hay que suponer que ahí viene, etcétera, muchas cosas, hasta que el aparato que está hasta abajo, que es un HPLC que permite detectar moléculas, lo hace. Y para eso usamos patrones y referentes comerciales de toxinas conocidas de estos grupos, y entonces se calibra el equipo, genera una curva, uno mete su muestra y si esa toxina existe, esa curva se va a expresar exactamente en ese punto. Bueno, entonces más o menos es un poco simplemente lo que uno hace, son muchos meses de estar ahí dándole para que esto salga y afortunadamente tuvimos buenos resultados. Entonces les voy a mostrar una serie de grupos algales en distintos lugares. Por ejemplo, este es un grupo que se llama Nostoc, que venía de una muestra de una zona costera en Galicia. Este grupo se llama Pseudocapsa, esas bolitas verdes a la derecha, que crecen en la parte de abajo de un edificio que está en la ciudad de Lorca, en la región de Murcia, conocido como el Palacio de Guevara. Cuevas muy antiguas con presencia humana en la zona ibérica, como esta de los Grajos, en esta misma región de Murcia. También encontramos esta Cytolema julianum, que es como se llama, que también tiene presencia de alguna de las moléculas. Lo que está arriba a la derecha con esas claves son el tipo de microcistina que encontramos en cada uno de esos lugares, y hay pinturas rupestres del Paleolítico. En la Sierra Nevada, en la zona de Granada, también este tipo de crecimientos algales en muestras de un río de esta zona. Es una zona alta que en el invierno, como ven en la imagen, puede cubrirse fuertemente de nieve. En ríos del sur
de España, en esa región que estábamos viviendo y trabajando, en el río Alárave, encontramos estos crecimientos, también muy parecidos a los que tenemos en Huimilpan, aunque son otras especies, y pues la presencia de Rivularia como género importante. Finalmente, otro ejemplo de este río, del río Segura, se sube el agua para potabilizar y mandar agua potable a la ciudad de Murcia. Hicimos el estudio tanto en el río como en la zona que maneja una empresa para potabilizar el agua, y pues encontramos presencia de cianobacterias potencialmente con las toxinas que están puestas allá arriba a la derecha. Bueno, el resultado de este estudio fue que para España fue el primer trabajo de este tipo, donde cerca del 58% de las muestras que analizamos demostramos que tenían pigmentos de este tipo de las cianotoxinas, y pues se convirtió en el referente importante de pues atender las aguas continentales que tienen que ver con tarde o temprano van a llegar a nuestro hogar para nuestras actividades de vida cotidiana. Bueno, y después en México, un poco previo a esto es como funcionan. Normalmente los humanos pues nos ponemos cerca del agua, establecemos ciudades, tenemos zonas agrícolas, zonas industriales, y cada una de esas actividades manda al agua distintos desechos. Y estos pues van a tener un gradiente de impacto generalmente negativo en este tipo de ambientes. En Querétaro lo que tuvimos fue que en octubre de 2013, en la presa Santa Catarina, aquí al norte de Santa Rosa Jáuregui, que es la zona que hoy día estamos estudiando, pues mostraron que había un crecimiento muy azul en el agua, y pues hubo muerte de peces, hubo muerte de aves acuáticas, de patos, y de una mascota. Entonces esa mascota fue la que levantó los focos rojos hasta llegar al gobierno del estado. Se acercaron a colegas, al doctor Raúl Pineda de la Universidad Autónoma de Querétaro, un colega muy cercano, y me llevó unas muestras para analizar y ver qué es lo que estaba pasando. Entonces se estaban viendo varias posibilidades, ¿no? Cuáles podían ser las causas de la muerte de esos vertebrados. Entonces, algunas imágenes que salieron en aquel entonces, pues eran algunos peces flotando en el agua de los que ahí se cultivan. Y estas son las muestras que el doctor Pineda me dio, y me puse a revisarlas a microscopio. Y en aquel entonces pues encontramos a esa cianobacteria que ven ahí, que se llama Dolichospermum, y esa es una alga potencialmente tóxica, ¿no? Entonces, de todo ese estudio se hizo la parte físico-química, la parte de ingreso, de aceites, de metales y todo, y no encontramos nada. Lo que sí encontramos fue ese crecimiento. Entonces, las responsables en ese momento fue tener ese crecimiento de algas en Santa Catarina. Posteriormente, una de nuestras estudiantes, Jacqueline Trejo, hizo un estudio muy interesante de la zona en dos sentidos. Uno primero, que es se puso a reconstruir con el maestro René Tobar, con imágenes satelitales sobre Santa Catarina, qué es lo que estaba pasando en este cuerpo de agua. Y entonces empezaron a sumar capas que estaban en esta zona, y lo que observó es todo lo que está en color azul en la figura 3.1, es el agua, y lo que está en verde es el crecimiento de las algas reconstituido en cerca de 15 días, ¿no? Entonces, ese crecimiento estuvo ocupando cerca del 40% de la superficie de la presa Santa Catarina, y eran crecimientos de cianobacterias, ¿no? Que están ligadas a lo que les vengo platicando previamente. Después hicieron una serie de filtros para mostrar los colores de las algas propiamente, y lo que pueden ver en la imagen del centro, en esos colores rojos muy intensos, pues son distintas poblaciones creciendo a lo largo y ancho de Santa Catarina. En la parte sur, que es la parte baja de la imagen, hay una cortina de agua, que es donde se acumularon finalmente, después de 2 semanas,
este Y lo que también hizo en el segundo término esta estudiante, Jacqueline Trejo, fue determinar más grupos de especies. Ya no había visto en 2013, sino cerca de 6 formas distintas que pueden ver ahí, cosas muy larguitas o creciendo películas alargadas o circulares de especies potencialmente tóxicas que están viviendo ahí. Pero ojo, el problema no son las algas, ¿sí? El problema es la cantidad de nutrimentos que podemos mandar al cuerpo de agua si no hacemos un manejo de la misma, que va a generar un aumento importante en el crecimiento de las algas y por tanto un aumento en las toxinas, ¿no? Entonces, pero es un asunto humano, ¿sí? Las algas están respondiendo a un estímulo, a un recurso. Bueno, muy bien. Entonces, pues estos son algunos de los ejemplos que he querido compartirlos el día de hoy. Aquí estamos una serie de personas, estudiantes de distintos lugares que han pasado por el grupo de trabajo, donde estudiamos a estas a lo largo y ancho del estado de Querétaro, del estado de Guanajuato. Tenemos un buen conocimiento de esa región que les platiqué, de la Ciudad de México. Y pues finalmente, muchas gracias. Y si están interesados, la imagen de abajo son las algas del estado de Querétaro. Cuesta creo que 50 pesitos. Si entran al portal de Prometeo de la Facultad de Ciencias, Plaza Prometeo, pueden conseguir el PDF que les mostrarán algunas imágenes de las algas diatomeas de casi todo el estado de Querétaro. Bueno, pues muchas gracias por su atención, a los aquí presentes y a los que nos ven más allá de las cámaras desde múltiples lugares. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique, una interesante charla como siempre. Bueno, se abre la sesión a preguntas por si alguien en el público tuviera alguna pregunta que hacer al doctor, con mucho gusto para poderles proporcionar el micrófono. Antes de que se animen a preguntarle, si me permites hacerte una pregunta, lo que se llama el río Querétaro, ¿tiene crecimiento también de este tipo de algas tóxicas? Bueno, está difícil que crezcan algunas cosas, pero no, sí. No, es que realmente tenemos un problema con el río Querétaro y en breve vamos a entrarle un grupo de gente a trabajarlo. Pero sí, uno de los grupos que crece bien son las cianobacterias, porque toleran mucho la cantidad, en este caso, de derivados de nitrógeno y de fósforo. Entonces se van a convertir ellas en un sensor muy importante para nosotros, para su seguimiento y análisis, ¿no? Entonces sí crecen de manera importante. Hicimos un estudio con Carlos Emiliano con algas diatomeas desde antes del río Querétaro, en el río Querétaro y posterior al río Querétaro, solo con ese grupo, y sucede un poco lo que pasa en Ciudad de México en el Magdalena, ¿no? Entre más lejano estamos de los humanos, está todo dar, entre más cercano estamos de los humanos, está bien feo, ¿no? Entonces las algas nos ayudan mucho en ese sentido. Y lo nuevo van a ser las cianobacterias. Gracias, buena tarde. Oiga, ¿con qué frecuencia se hacen los estudios en estos ríos o lagos que han visitado? Por ahí en uno de los acetatos o una transparencia, decía en el 2013. Sí. Y la otra es si, no sé si el gobierno, a peticiones de la UNAM, tienen algún apoyo o cómo el gobierno se puede dar cuenta que pues está mal, digamos, la ecología en esa parte, ¿no?
Claro. Recuerdo que en una ocasión fuimos ya a Juriquilla, pero hay como un lago y ya hay restaurantes, ¿no? Ujú. No sé cuál sea la calidad del agua, si han hecho ustedes algunas pruebas, ¿no?, al Sí. respecto. Normalmente necesitamos al menos 2 momentos en un ciclo anual de precipitación, que tiene que ver en la época del estiaje, abril y mayo, y posterior al periodo de lluvias, ¿no? Por allá de noviembre, diciembre. Esos 2 momentos son claves para entender el cambio más importante que tiene que ver con la modificación del volumen de agua por lluvia y la disminución de en lo que tiene que ver con la físico-química del lugar. Cuando planteamos un proyecto de monitoreo, es deseable atender a lo largo de la información climática cuáles son los momentos más probables de que esas condiciones que ya conocemos se den. Para Santa Catarina y buenos cuerpos de agua de la región son entre agosto, septiembre y octubre y posiblemente mayo. Son como los meses que habría que tener más atención respecto a un posible crecimiento de este tipo. Porque, en efecto, hay de 2013, 2019 y no son continuos, varían, ¿no? Lo que sí es importante, si tuviéramos una entrada permanente de nitrógeno y fósforo, tendríamos un crecimiento permanente en los días más calurosos y de mayor iluminación, que son 2 de las condiciones, ¿no? Entonces, sí depende un poco en ese sentido. Con las autoridades, ese siempre es un tema, pero es fundamental acercar a la administración pública con el conocimiento en temas aplicados. Hoy día estamos trabajando con colegas de la Universidad Autónoma de Querétaro para restablecer el Comité de Cuenca del río Querétaro, y a través de él, porque desde los años 94 dejó de funcionar. Entonces, ese es un espacio muy interesante porque hay gente de la sociedad civil, académicos y autoridades, tanto municipales como a nivel gobierno. Entonces, son lugares donde se pueden llegar a acuerdos y hacer acciones concretas en términos de, en este caso, restablecer el río Querétaro, que sí lo tenemos muy mal. Y finalmente, ¿cómo está la presa del Cajón aquí en el náutico de Juriquilla? Tiene una profundidad importante, entre 6 y 10 metros, está muy asolvada, pero sí recibe aguas que no cumplen un tratamiento ideal, ¿no? Si uno tiene la oportunidad de estar por ahí, caminar, oler, no es grato. Y en el cuerpo de agua grande se disimula un poco ello, ¿no? En los arroyitos previos sí es muy fuerte, y en ciertas horas del día, en las tardes, que dejan salir agua de ese tipo. Entonces sí tenemos una mala calidad química del agua, que puede generar un problema de calidad ambiental mala en algún momento dado. Oiga, ¿y ahí hay peces en ese lago? Tienen peces introducidos, sí, y no se han demostrado, que yo haya sabido, problemas como los que les cuento en Santa Catarina. Santa Catarina es más extenso y menos profundo, que también hay 4 especies de peces, y una es comercial, ¿no? Una se consume localmente. Y aquí, pues varias de esas especies llegan, porque los peces se mueven a través del agua, ¿no? Vienen de Santa Catarina, pasan Santa Rosa Jáuregui, llegan al Parque Bicentenario, bajan al Real de Juriquilla y se van por los arroyos y llegan al náutico. Y en el náutico sí hubo un problema de una lluvia muy fuerte, que se desbordó el agua, tuvieron que abrir un poco, y los peces salieron a la avenida principal de Jurica, ¿no? De estos tamaños. Entonces sí es un tema de atender para tener un mejor funcionamiento, ¿no? de ese sistema acuático. Y tocando el sector industrial, por ejemplo, recuerdo que en el diario oficial de la Federación, más o menos como por los 80s, salió así
un artículo en donde decían que las plantas necesariamente tenían que tener la planta de tratamiento de aguas, porque antes de ese periodo o de ese año, pues las aguas las tiraban, eso y los químicos, ¿no? No había un drenaje químico, que así le llamaban. Entonces, para efectos del impacto ecológico, estas plantas de tratamiento sí hicieron una labor loable, o simplemente pues, era el equilibrar el agua con el pH y lo mandaban, pero para efectos de estos estudios que ustedes hacen, no había resultados, o sí servían las plantas de tratamiento, ¿no? Sí, ese es otro gran tema. Las plantas de tratamiento siempre se calculan para un tipo de volumen y manejo de agua. Funcionan bien los primeros años, empiezan a tener problemas, no hay buen mantenimiento y dejan de tener la efectividad para la cual fueron inicialmente planeadas. Las empresas, algunas empiezan con su propia planta de tratamiento, muy bien, y hay quienes la mantienen, eso está perfecto, pero en general el mantenimiento a largo plazo tiende a minimizarse y pensar que bueno, ya lo hará la planta de tratamiento de afuera o ya lo hará el agua, ¿no? Y ese es un problema que sí nos ha generado que tengamos los principales ríos del centro de México altamente contaminados, ¿no? Y en esta zona del Bajío fuertemente. El río Lerma, que pasa aquí al ladito, es de los más alterados del país, ¿no? Y hay mecanismos en los cuales podemos mejorar esa condición, ¿no? Legalmente tenemos muy buenas leyes. En términos de aplicación, muy malas leyes, muy malas formas. Y por último, muchas gracias, la parte de turismo, ahí por San Miguel de Allende he visto que hay, pues, por lo menos 4 así como aguas de manantial, en donde pues podemos ir ahí incluso a la gruta. Exacto, quedas ahí en un cuarto y disfrutar. En ese sentido, ustedes, ¿cuál es la opinión de ustedes como equipo de trabajo? Si uno puede ir con toda confianza y meterse en esos manantiales, es un agua que podríamos llamar pura, y disfrutar de un fin de semana, ¿no? Sí, sí, sin problema. Y además son comunidades ejidales muy bien organizadas que mantienen bien el lugar. Y si mantienen ellos la capacidad de gente que puede estar visitando y demás, pueden funcionar muy bien. Las aguas no tienen mayor problema. Al contrario, de hecho, son minerales y ayudan en varias cosas que uno va experimentando a lo largo de la vida con el tiempo. Gracias. No sé si alguien tenga otra pregunta al doctor Cantoral. ¿O alguien de por allá? ¿No tenemos, Arturo, de afuera? Okay. Bien. Correcto. Si no, agradecemos al doctor Enrique Cantoral por esta charla tan interesante de divulgación de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias aquí en el campus Juriquilla, y los invitamos a la próxima charla, el próximo mes en junio. Todavía tendremos otra plática de divulgación antes de las vacaciones de verano. Muchas gracias, Enrique. Perfecto. Gracias.